Diga su nombre y la razón de esta audiencia. Mi nombre es Brenda y esto es relativo al juicio de amparo. ¿Conoces sobre el juicio de amparo? Así es. Entonces, ¿puedes compartir algo de lo que sabes sobre el tema? Sí, claro. El juicio de amparo es un medio de control constitucional para la protección de los derechos fundamentales y humanos, que están contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales contra actos u omisiones de la autoridad. Entonces, ¿cuál sería básicamente el objeto del juicio de amparo? El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, número 1, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 2. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y 3. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o del DF, ahora Ciudad de México, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protegerá a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la Ley de Amparo. Dígame, ¿cuál es el fundamento legal del juicio de amparo? ¿Me puede prestar su ley de amparo? El juicio se fundamenta en esta ley. Se divide en 2 libros. El libro primero consta de 5 títulos que a su vez se dividen en capítulos. El título primero es lo relativo a las reglas generales y se divide en 12 capítulos. El título segundo habla sobre el procedimiento del juicio de amparo ante los juzgados de distrito y este, a su vez, se divide en 4 capítulos. El título tercero es sobre el cumplimiento y ejecución, los juicios de amparo directo ante los tribunales colegiados. El título cuarto habla de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados, así como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y por último, el título quinto habla sobre la responsabilidad de los juicios de amparo, medidas disciplinarias y de apremio, así como las responsabilidades, sanciones y delitos. Y por último, el libro segundo de la Ley de Amparo es lo relativo al amparo en materia agraria y consta únicamente de un título único. Entonces, ¿ese es el único fundamento del juicio de amparo? Así es, ese es su fundamento legal. Gracias, señorita. Señorita Karina, no conozco muy bien el juicio, entonces ¿puede explicar de dónde surge la ley de amparo que acaba de explicarnos? Sí, claro, es reglamentaria del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los tribunales de la Federación deben resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad y que estos violen derechos humanos, así como garantías que la misma Constitución protege, y también por los tratados internacionales. ¿Ese es el único artículo que reglamenta la ley de amparo o cómo? No, la ley de amparo también es reglamentaria del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Puede alguien explicar ese artículo? Yo puedo explicarlo. ¿Qué? Por favor, orden en la sala. ¿Cómo se atreve a entrar a dicho tribunal sin haber sido llamada? Se supone que están hablando del juicio de amparo, ¿no? Yo sé sobre eso, estuve en la clase de la maestra Rosalba y tengo derecho a hablar. ¿Cómo es que se atreve a introducirse aquí sin haber sido llamada? Su señoría quiere llamar a la señorita Andrea Lestrado. Objeción. Ella no conoce los fundamentos legales del juicio de amparo. Por lo tanto, ella no puede estar aquí.
¿Está segura que quiere participar en esta audiencia? Sí, su señoría. No tengo miedo a hacerlo. Solo quiero decir lo que sé. ¿Qué es lo que quieres decir? Si la pongo en el estrado, ¿qué es lo que voy a escuchar? El artículo 107 constitucional. Voy a permitir su intervención. Pase al estrado, por favor. ¿Puede entonces explicarnos los artículos a los que se refiere? Sí, claro. En la fracción primera de este artículo se menciona el principio de instancia de parte agraviada. Esto quiere decir que el juicio de amparo se seguirá solamente cuando exista petición expresa del quejoso o agraviado. También nos habla de la relatividad de la sentencia, que esto es que solo es relativa para la parte agraviada. En la fracción segunda se constituye la llamada fórmula Otero, que es para soportar precisamente el control de los actos del Poder Judicial. También indica la procedencia constitucional de la suplencia de la queja. En la fracción tercera se establece la procedencia del juicio de amparo directo o uninstancial. Muestra la procedencia del amparo indirecto en contra de las violaciones cometidas dentro del proceso. Establece también el principio de definitividad, esto es, agotar todos los medios de defensa. También se encuentra la figura del tercero extraño a juicio. En la fracción cuarta se salvaguarda el derecho a la suspensión del acto reclamado. En la fracción quinta se explica la facultad de atracción, que es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con la que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que en principio no son de su competencia, pero que revisten interés y trascendencia. En la misma fracción quinta se establece que el amparo directo solo se puede promover contra laudos, resoluciones o sentencias que pongan fin al proceso, e inclusive señala que la Federación puede interponer la demanda de garantías cuando sus intereses patrimoniales se vean afectados por una resolución definitiva. En la fracción sexta se refiere a los requisitos para formular la demanda de amparo, los cuales se encuentran en el artículo 116 de la Ley de Amparo. La fracción séptima dicta la forma en que deberán de tramitarse los amparos indirectos. La octava establece la competencia de la Suprema Corte para conocer del recurso de revisión. En la fracción novena expresa que el amparo directo tiene carácter uninstancial y se establecen las reglas de excepción de procedencia del recurso de revisión. En cambio, la fracción décima establece la procedencia constitucional de la suspensión del acto reclamado tratándose de juicios de garantías. En la fracción decimosegunda se establecen los casos de la denominada jurisdicción concurrente, la cual es la facultad para promover un juicio en base a la violación de las garantías. Podrán conocer el superior del tribunal que lo cometa o el juez de distrito. El quejoso elige. En la fracción decimotercera se dictan los supuestos para la denuncia de la contradicción de tesis. Es una forma de integrar jurisprudencia. De esto se trata el artículo 107 constitucional. Recordando que este, junto con el 103, son las bases de la Ley de Amparo.